¿Por qué el pueblo que recibió las profecías sobre el Mesías no lo reconoció cuando finalmente llegó? ¿Cómo es posible que aquellos que estudiaron las Escrituras durante siglos no aceptaran a Jesús como el Hijo de Dios? Y si te dijera que la verdadera razón por la que los judíos no aceptan a Jesús es mucho más profunda de lo que imaginas, que no se trata solo de tradición o costumbre, sino de un misterio espiritual que ha estado oculto por siglos. Un misterio que, si lo entiendes, podría cambiar la forma en que ves la fe, la salvación y hasta el propósito de tu propia vida. Muchos han tratado de responder esta pregunta con explicaciones históricas y teológicas, pero pocos conocen el secreto que la Biblia revela sobre este rechazo. Lo que vas a descubrir en este video podría sacudir tu fe y fortalecerla al mismo tiempo. Porque cuando entiendas por qué los judíos no aceptan a Jesús, entenderás también una verdad oculta sobre el plan de Dios para la humanidad, una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras y en la historia para encontrar la respuesta. En los próximos minutos veremos profecías, revelaciones divinas y momentos clave que explican este misterio. También descubrirás cómo este rechazo está directamente conectado con el propósito de Dios para la iglesia y para tu vida. Pero antes de empezar, quiero que declares tu fe en los comentarios escribiendo «Jesús es el Mesías». Al hacerlo, estarás proclamando esta verdad y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. También dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que buscan respuestas espirituales. Estás ayudando a expandir el reino de Dios con un solo clic. Muchos que ven estos videos no tienen una iglesia cercana y este contenido se convierte en su alimento espiritual. Así que te invito a ser parte de esta misión. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Y prepárate, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, comencemos con este poderoso estudio. Desde tiempos antiguos, el pueblo judío vivió con la esperanza de la llegada del Mesías. Profetas como Isaías, Jeremías y Daniel hablaron de él, anunciando su venida con detalles que, para los creyentes en Jesús, encajan perfectamente con su vida y misión. Sin embargo, cuando Jesús apareció en escena, la gran mayoría de los líderes religiosos y del pueblo judío lo rechazaron. ¿Por qué? La clave está en la expectativa que tenían sobre el Mesías. En su mente, el Mesías sería un rey poderoso, un libertador político que restauraría el reino de Israel y acabaría con la opresión extranjera. Esto no era solo un deseo, sino una interpretación arraigada en las Escrituras, especialmente en pasajes como el de Isaías 9, 6, 7, donde se menciona que el gobierno estará sobre sus hombros y que su reinado será eterno. Sin embargo, lo que muchos no vieron es que la misma Escritura también hablaba de un Mesías sufriente, rechazado y humillado, como en Isaías 53, donde se describe a un siervo que sería despreciado, herido y llevado al matadero como un cordero. Esta profecía presentaba un cuadro muy diferente al de un conquistador político. Cuando Jesús vino, Él cumplió perfectamente estas profecías, pero no de la manera que el pueblo esperaba. No vino con ejércitos ni con armas, sino con un mensaje de arrepentimiento, amor y salvación. No destruyó a los romanos. En cambio dijo, «Mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. Para los judíos de aquella época, esto era inaceptable. Ellos querían un líder fuerte, no un siervo humilde que fuera arrestado y crucificado. La idea de que el Mesías pudiera sufrir y morir en una cruz les resultaba absurda, ya que según Deuteronomio 21:23, «Maldito es aquel que cuelga de un madero».
Aquí es donde radica el gran misterio. Dios escondió su plan a los ojos de aquellos que lo esperaban con una idea preconcebida. Jesús no vino a conquistar con la espada, sino con el amor, y eso fue un escándalo para muchos. Y aquí viene la gran enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces rechazamos la obra de Dios en nuestra vida porque no se parece a lo que esperábamos? A veces Dios responde nuestras oraciones, pero de maneras que no entendemos. A veces esperamos una bendición financiera, pero Dios nos da una prueba para fortalecer nuestra fe. Esperamos que Dios nos libere del sufrimiento, pero Él nos da la gracia para soportarlo. Así como los judíos no vieron a Jesús porque esperaban algo diferente, muchas veces nosotros no vemos la respuesta de Dios porque esperamos que Él actúe a nuestra manera. Pero Dios tiene un plan perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Ahora que hemos visto cómo las expectativas erróneas cegaron a muchos, en el siguiente tópico vamos a descubrir la razón espiritual detrás de este rechazo y cómo Dios usó esto para traer salvación al mundo. Uno de los mayores misterios en la historia del pueblo de Israel es por qué, a pesar de haber recibido las Escrituras y las profecías, la mayoría de los judíos no reconoció a Jesús como el Mesías. ¿Fue solo un error humano? ¿Una confusión teológica? La respuesta es mucho más profunda. Fue un acto soberano de Dios. La Biblia nos revela que el rechazo de Jesús por parte de los judíos no fue un accidente, sino que estaba profetizado desde antes. En Isaías 6, 9, 10, Dios le dice al profeta: «Ve y dile a este pueblo, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados». Jesús mismo citó esta profecía en Mateo 13, 14, 15, explicando que los corazones del pueblo estaban endurecidos para no entender el mensaje del reino. Pero ¿por qué Dios permitiría esto? La respuesta se encuentra en Romanos 11, 25, donde el apóstol Pablo revela un secreto poderoso. Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este versículo nos da una clave increíble. Dios permitió el endurecimiento de Israel para que el Evangelio pudiera ser predicado a todas las naciones. Si los judíos hubieran aceptado masivamente a Jesús desde el principio, la expansión del cristianismo habría sido diferente. Pero Dios tenía un plan mayor: que la salvación llegara hasta lo último de la tierra. Este rechazo no solo permitió que los gentiles fueran alcanzados, sino que también abrió la puerta a un futuro asombroso. Pablo continúa diciendo en Romanos 11, 26, «Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad». Esto significa que el endurecimiento de Israel no es permanente. Llegará un momento en la historia en que el velo será quitado y muchos judíos reconocerán a Jesús como su Mesías. Aquí hay una lección importante para nosotros. A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero todo está dentro de su plan soberano. Así como permitió que Israel se endureciera para que la salvación llegara a los gentiles, muchas veces permite pruebas en nuestra vida que, aunque no las entendemos en el momento, están trabajando para un propósito mayor. Estás pasando por un momento difícil y no entiendes por qué Dios lo permite. Recuerda que Él tiene un plan, aunque no puedas verlo todavía. En el siguiente tópico veremos cómo Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo y cuál fue su reacción al ver sus señales y milagros.
Desde el inicio del ministerio de Jesús hubo un grupo que se opuso ferozmente a él: los fariseos, los saduceos y los escribas. Estos hombres eran los expertos en la ley de Moisés, los líderes espirituales del pueblo, aquellos que debían guiar a Israel en el camino de Dios. Sin embargo, fueron precisamente ellos quienes conspiraron para arrestar y crucificar a Jesús. La pregunta es: ¿por qué los líderes religiosos, que conocían las Escrituras mejor que nadie, no solo rechazaron a Jesús, sino que lo vieron como una amenaza? Jesús expuso su hipocresía a los fariseos, y los saduceos tenían una apariencia de piedad, pero Jesús los confrontó con palabras duras. En Mateo 23, 27, 28, les dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros, blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad». Jesús los desenmascaró. Ellos ponían cargas pesadas sobre el pueblo, pero no vivían lo que predicaban. Hacían largas oraciones en público para ser vistos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Cuando la verdad brilla, expone la oscuridad, y en lugar de arrepentirse, los líderes religiosos endurecieron sus corazones contra Jesús. Temían perder su poder. Jesús enseñaba con autoridad y el pueblo lo seguía masivamente. En Juan 12:19, los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya ven que no conseguimos nada. Miren cómo todo el mundo se va tras él». El problema no era solo teológico, sino político. Los líderes religiosos tenían poder, influencia y privilegios. Si Jesús era realmente el Mesías, su sistema religioso sería transformado. Perderían su control sobre la gente. Esto se ve claramente en Juan 11:47-48, cuando después de la resurrección de Lázaro, los principales sacerdotes y fariseos dijeron: «Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación». Notemos que su miedo no era buscar la verdad, sino proteger su estatus. Su rechazo a Jesús no era por falta de pruebas, sino por amor al poder. Jesús quebró sus tradiciones. Los fariseos habían elevado sus tradiciones al mismo nivel que la ley de Dios. Jesús los confrontó en Mateo 15:3. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Jesús sanaba en sábado, comía con pecadores y tocaba a los impuros. Todo esto escandalizaba a los líderes religiosos porque iba contra sus reglas humanas. Pero Jesús no vino a obedecer sus tradiciones, sino a cumplir la ley en su esencia: amor, justicia y misericordia. Endurecimiento espiritual. Más allá de los intereses humanos, había una razón espiritual. Dios permitió que sus corazones se endurecieran. En Juan 12:37-40 se dice que aunque vieron los milagros, no creyeron en él, porque se cumplía la profecía de Isaías. Dios ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con sus ojos ni entiendan con su corazón, ni se conviertan y yo los sane. Dios estaba usando su rechazo para cumplir su plan de salvación. La cruz era necesaria y su incredulidad era parte del camino hacia la redención del mundo. Aplicación para nosotros. Hoy en día, muchas personas rechazan a Jesús por las mismas razones. No quieren que su pecado sea expuesto. No quieren perder su poder o independencia. Prefieren sus propias tradiciones en lugar de la verdad de Dios. Su corazón se ha endurecido por la incredulidad. Pero la pregunta es, ¿y tú? ¿Hay algo en tu vida que te impide aceptar completamente a Jesús?
En el siguiente tópico veremos cómo los milagros de Jesús fueron evidencias irrefutables de su identidad, pero aún así, muchos no creyeron. Uno de los mayores misterios del rechazo de Jesús es el siguiente: ¿cómo podían negar a alguien que realizaba milagros tan asombrosos? Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes y los peces. Todo esto estaba ocurriendo delante de los ojos del pueblo judío, y sin embargo, muchos se negaron a creer. Si hoy viéramos con nuestros propios ojos a alguien resucitar a un muerto, tendríamos dudas de que Dios está con esa persona, pero los fariseos y muchos judíos de la época vieron con sus propios ojos el poder de Jesús y aún así lo rechazaron. ¿Por qué? La Biblia nos da algunas respuestas que nos ayudarán a entender por qué los milagros no fueron suficientes para abrir los ojos de todos. Los milagros de Jesús confirmaban las profecías. Desde el Antiguo Testamento, Dios había anunciado que el Mesías haría señales extraordinarias. Isaías 35:5-6 dice: «Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de alegría». Jesús cumplió esta profecía a la perfección. En Lucas 7:20-22, cuando Juan el Bautista envió a preguntar si él era el Mesías, Jesús respondió: «Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». Jesús no solo predicaba, sino que demostraba con hechos que el reino de Dios estaba entre ellos. La evidencia fue tan grande que no pudieron negarla. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, la reacción de los líderes religiosos fue sorprendente. En lugar de reconocer el poder de Dios, tomaron una decisión radical. Desde ese día acordaron matarlo. Juan 11:53. Es decir, no solo rechazaron a Jesús, sino que planearon eliminarlo porque su influencia crecía demasiado. Es más, decidieron matar a Lázaro también, porque su testimonio estaba llevando a muchos a creer en Jesús. Los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12:10-11. Este pasaje nos muestra que no era una cuestión de falta de evidencia, era una cuestión de corazón endurecido. Decían que sus milagros eran del diablo. Cuando Jesús expulsó demonios y sanó a los enfermos, los fariseos dijeron: «Este expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios». Mateo 12:24. Es decir, en lugar de reconocer la obra de Dios, la atribuyeron a Satanás. Por eso Jesús les advirtió sobre el pecado imperdonable: blasfemar contra el Espíritu Santo. Este pecado consiste en rechazar la verdad con plena conciencia, resistiendo al Espíritu de Dios, incluso cuando las evidencias son claras. 4. Cuando el corazón está endurecido, ni los milagros son suficientes. En la parábola del rico y Lázaro, el hombre rico que está en el infierno le pide a Abraham que envíe a alguien para advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde: «Sí, no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos». Lucas 16:31. Esta frase es impactante. Nos muestra que los milagros no son suficientes para cambiar a alguien que no quiere creer. Jesús hizo milagros que nadie podía negar, pero quienes estaban decididos a rechazarlo siempre encontraban una excusa. Aplicación para nosotros hoy en día. Muchos siguen diciendo: «Si Dios me muestra un milagro, entonces creeré». Pero la verdad es que el problema no es la falta de milagros, sino la dureza del corazón. Dios sigue obrando en el mundo,
Pero hay personas que, aun viendo su poder, lo rechazan. No porque no haya pruebas, sino porque no quieren rendirse ante Él. La gran pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a ver las señales de Dios en tu vida y obedecerlas? En el siguiente tópico, veremos cómo la cruz, en lugar de ser una derrota, se convirtió en la prueba definitiva de que Jesús es el Mesías. Para los judíos del primer siglo, la idea de un Mesías crucificado era absurda y ofensiva. Ellos esperaban a un libertador poderoso, no a un hombre clavado en una cruz como un criminal. De hecho, la cruz era vista como un signo de maldición, algo impensable para el ungido de Dios. Pero aquí está el gran misterio del Evangelio. Lo que parecía una derrota fue en realidad la mayor victoria de la historia. La cruz era un tropiezo para los judíos. El apóstol Pablo lo explica de manera clara en 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué la cruz fue un obstáculo para los judíos? Porque la crucifixión era la muerte más humillante y maldita, porque esperaban un rey conquistador, no un hombre azotado y crucificado, porque su entendimiento de las Escrituras estaba incompleto. La ley de Moisés decía en Deuteronomio 21:23, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso, cuando vieron a Jesús morir en una cruz, muchos pensaron, esto no puede ser el Mesías. ¿Cómo va a ser el ungido de Dios si está muriendo como un maldito? No entendieron que Jesús tomó sobre sí la maldición del pecado para redimirnos. 2. La cruz estaba profetizada en el Antiguo Testamento. El problema no era que la Escritura no hablara de un Mesías sufriente. El problema era que no querían aceptar esta verdad. En Isaías 53:3-5 está escrito, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Como alguien de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Este pasaje describe con precisión lo que Jesús sufriría en la cruz, pero los rabinos de la época preferían enfocarse en las profecías sobre el Mesías Rey y no en las del Mesías siervo sufriente. Jesús mismo anunció su muerte, pero sus discípulos no lo entendieron. Jesús sabía que su misión era morir en la cruz. Lo dijo claramente en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro, con la misma mentalidad que muchos judíos, no quería aceptar esa idea. En el siguiente versículo, Mateo 16:22, Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y la respuesta de Jesús fue contundente, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Aquí Jesús reveló el problema central. Los hombres tenían una idea equivocada del plan de Dios. La cruz es el centro del plan de salvación. Los judíos esperaban que el Mesías los salvara de Roma, pero Jesús vino a salvarlos de algo mucho más grande, el pecado y la muerte eterna. En Gálatas 3:13, Pablo explica, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Jesús tomó sobre sí la maldición para que nosotros fuéramos libres. Lo que parecía una derrota, en realidad era la mayor victoria, porque en la cruz Jesús no solo murió,
sino que derrotó al pecado, a Satanás y a la muerte. Aplicación para nosotros hoy en día. Muchas personas siguen rechazando la cruz por las mismas razones, porque no quieren aceptar que necesitan un Salvador, porque prefieren un Cristo que les dé poder y éxito, no uno que les pida arrepentimiento, porque no entienden que Dios usa lo que parece débil para manifestar su gloria. Pero para los que creemos, la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora que hemos visto cómo la cruz fue el punto de escándalo para los judíos, en el siguiente tópico hablaremos de la resurrección y cómo este evento lo cambió todo. La resurrección de Jesús es el evento más importante en la historia del cristianismo. Si Cristo no resucitó, su mensaje y su obra quedarían en el olvido. Sin embargo, Él venció la muerte, tal como había profetizado, y con esto dio la prueba definitiva de que era el Mesías. Pero aquí surge otra pregunta importante. Si Jesús resucitó y había tantas evidencias, ¿por qué la mayoría de los judíos aún no lo aceptó? Jesús predijo su resurrección, pero sus discípulos no lo entendieron. Jesús habló varias veces sobre su muerte y resurrección. En Mateo 12:40 dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. También en Juan 2:19, cuando los judíos le pidieron una señal, Él respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero aun cuando resucitó, sus propios discípulos tardaron en creer. Estaban tan afectados por su muerte que no podían imaginar que realmente había vencido la tumba. Cuando las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía, regresaron a contar a los discípulos. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? A ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Lucas 24:11. Incluso Tomás, uno de los apóstoles, dijo en Juan 20:25, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Esto nos muestra que la resurrección era algo tan extraordinario que incluso aquellos que estuvieron con Jesús tuvieron dificultad en aceptarla al principio. Los líderes religiosos intentaron ocultar la verdad. Los sacerdotes y fariseos sabían que Jesús había dicho que resucitaría, así que tomaron precauciones. En Mateo 27, 62-66, fueron a Pilato y le pidieron que asegurara la tumba con guardias para que sus discípulos no robaran el cuerpo. Pero cuando Jesús resucitó, los soldados que custodiaban la tumba fueron testigos del evento. Al ver esto, corrieron a contarles a los sacerdotes lo que había sucedido. En lugar de aceptar la verdad, los líderes religiosos sobornaron a los guardias para que mintieran. Les dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles: digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormían. Mateo 28, 12, 13. Esta mentira se propagó entre los judíos y muchos la creyeron. Aquí vemos nuevamente el problema. No era falta de evidencia, sino resistencia a la verdad. Más de 500 personas vieron al Jesús resucitado. La resurrección no fue un evento secreto. Pablo escribió en 1 Corintios 15:3, 6, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y apareció a Cefas, luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esto significa que había testigos vivos que podían confirmar lo que vieron. Si todo hubiera sido una invención, sería imposible que tanta gente estuviera dispuesta a sufrir persecución y muerte por algo que sabían que era falso. Los judíos esperaban otro tipo de victoria, incluso después de la resurrección. Muchos judíos no entendieron el propósito del Mesías.
En Hechos 1:6, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto muestra que aún pensaban en un Mesías político, no en un Salvador eterno. Los judíos esperaban que la resurrección del Mesías significara la liberación de Roma y el establecimiento inmediato del reino terrenal de Dios. Pero Jesús tenía un plan diferente. Primero debía ascender al cielo y luego regresar en gloria. Aplicación para nosotros: hoy en día, muchas personas siguen rechazando la resurrección de Jesús. No porque no haya pruebas, sino porque aceptar su resurrección significa reconocer que Él es el Señor. Si Jesús resucitó, entonces todo lo que dijo es verdad. Si Jesús resucitó, entonces necesitamos arrepentirnos y entregarle nuestra vida. Si Jesús resucitó, entonces Él tiene el poder sobre la muerte y la vida eterna. Pero muchos no quieren aceptar esto porque prefieren vivir según sus propios deseos. Ahora que hemos visto cómo la resurrección confirmó la identidad de Jesús, en el siguiente tópico hablaremos de cómo el rechazo de los judíos abrió la puerta para la salvación de los gentiles. Uno de los misterios más asombrosos del plan de Dios es que el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío abrió la puerta para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Lo que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad para la salvación del mundo. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Fue este rechazo algo inesperado o estaba dentro del plan soberano de Dios? Profecías sobre la salvación de los gentiles. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya había anunciado que su salvación no sería solo para Israel, sino también para las naciones. En Isaías 49:6, Dios dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Jesús mismo confirmó esto cuando dijo en Mateo 8:11: Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto muestra que Dios siempre tuvo en su plan que los gentiles fueran salvos. 2. Pablo explica el rechazo de los judíos en Romanos 11. El apóstol Pablo, quien era judío y fariseo antes de su conversión, escribió en Romanos 11:11: ¿Acaso tropezaron para que cayeran definitivamente? De ninguna manera. Más bien, debido a su transgresión, la salvación ha llegado a los gentiles para provocarles celos. Esto nos revela que el rechazo de los judíos no fue el fin de Israel, sino una pausa en el plan de Dios para dar oportunidad a los gentiles. Dios usó su incredulidad para llevar el Evangelio al resto del mundo. Pero Pablo también advierte que Dios no ha terminado con Israel. En Romanos 11:25-26 dice: Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Esto significa que, en el futuro, muchos judíos reconocerán a Jesús como el Mesías. 3. El Evangelio se extendió a los gentiles cuando los judíos rechazaron a Jesús y persiguieron a sus discípulos. El mensaje del Evangelio comenzó a expandirse fuera de Israel. En Hechos 13:46, Pablo y Bernabé les dijeron a los judíos: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios a ustedes primero. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora nos volvemos a los gentiles. Aquí vemos claramente el cambio de dirección. El Evangelio debía ser predicado primero a los judíos, pero su rechazo permitió que llegara a todas las naciones. 4. Jesús ya había anunciado esto en la parábola de la Gran Cena, Lucas 14:16-24.
Jesús cuenta la historia de un hombre que hizo una gran fiesta, pero los invitados, los judíos, rechazaron su invitación. Entonces el hombre dijo: «Sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y trae a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos». Lucas 14:21. Esta es una imagen profética de cómo, al ser rechazado por los judíos, el mensaje de salvación se extendió a los gentiles. Aplicación para nosotros. Este pasaje nos deja dos grandes lecciones. Dios siempre tiene un plan más grande de lo que entendemos. Aunque el rechazo de los judíos parecía una tragedia, en realidad era parte del propósito de Dios para salvar al mundo. La salvación es una invitación que no debemos rechazar. Si los judíos no la aprovecharon en su momento, nosotros debemos asegurarnos de no cometer el mismo error. Ahora que hemos visto cómo el rechazo de los judíos permitió que el Evangelio llegara a los gentiles, en el siguiente tópico hablaremos de cómo Dios tiene un plan para restaurar a Israel en el futuro. Aunque muchos judíos rechazaron a Jesús en su primera venida, la Biblia nos dice que esto no será así para siempre. Dios aún tiene un plan para restaurar a Israel y traerlos de vuelta a Él. La pregunta es, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cómo será esa restauración? Dios prometió que Israel no sería rechazado para siempre en Romanos 11:1. Pablo hace una pregunta crucial. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Aunque los judíos en su mayoría han rechazado a Jesús, Dios no ha terminado con ellos. En Jeremías 31, 35, 37, Dios hace una promesa increíble. Si desaparecen estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también desaparecerá la descendencia de Israel para siempre. Dios compara su fidelidad a Israel con la estabilidad del sol, la luna y las estrellas. Si el sol sigue saliendo cada día, significa que Dios aún tiene un pacto con Israel. El regreso de Israel a su tierra fue una señal profética. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Pero Dios prometió en Ezequiel 36:24, «Los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra». En 1948, después de casi 2000 años, Israel volvió a ser una nación. Este fue un evento profético que indica que nos estamos acercando a la restauración final de Israel. 3. La ceguera espiritual será quitada. Pablo explica en Romanos 11:25 que el endurecimiento de Israel es temporal. Israel ha experimentado un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto significa que cuando el número completo de los gentiles haya sido salvo, Dios quitará el velo de los ojos de Israel. Jesús mismo profetizó esto en Mateo 23:39. «Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor». Esto nos indica que llegará un momento en que los judíos reconocerán a Jesús como su Mesías. 4. La gran conversión de Israel en el futuro. Zacarías 12:10 nos da una imagen poderosa de este futuro despertar. «Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo único». Esto indica que en el futuro muchos judíos reconocerán a Jesús y se arrepentirán. En Romanos 11:26, Pablo concluye con una promesa poderosa: «Y así todo Israel será salvo». Esto no significa que cada judío será salvo automáticamente, sino que habrá un gran avivamiento entre el pueblo judío en los tiempos finales. 5. Aplicación para nosotros. Dios es fiel a sus promesas. Si Él prometió restaurar a Israel, lo cumplirá. Esto significa que también podemos confiar en que cumplirá sus promesas en nuestra vida.
Debemos orar por Israel. La Biblia nos dice en Salmo 122, 6, orad por la paz de Jerusalén. Estamos viviendo en tiempos proféticos. El regreso de Israel a su tierra y su futura restauración son señales de que el regreso de Cristo está cerca. Ahora que hemos visto el plan de Dios para restaurar a Israel, en el siguiente tópico, hablaremos de qué podemos aprender de todo esto para nuestra propia vida espiritual. El rechazo de los judíos hacia Jesús no es solo un evento histórico, es una lección espiritual que puede aplicarse a nuestra propia vida. Si el pueblo que tenía las Escrituras, las profecías y la ley de Dios no reconoció al Mesías, ¿cómo podemos asegurarnos de no cometer el mismo error? Dios permitió este rechazo para enseñarnos verdades profundas sobre la fe, la gracia y el peligro de endurecer nuestro corazón. Veamos qué podemos aprender. La religiosidad sin relación con Dios puede ser peligrosa. Uno de los grandes problemas de los fariseos era que conocían la Escritura, pero no conocían a Dios. Jesús les dijo en Juan 5:39-40, ustedes estudian las Escrituras con diligencia porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no quieren venir a mí para tener esa vida. Esto nos muestra que es posible saber mucho sobre la Biblia y aún así no conocer a Jesús. Hoy en día hay personas que van a la iglesia, oran y leen la Biblia, pero no tienen una relación viva con Dios. Es peligroso quedarnos con la religión sin experimentar la presencia de Dios. El orgullo espiritual nos puede cegar. Los fariseos pensaban que eran los únicos que tenían la verdad. Su orgullo les impidió ver a Jesús. En Mateo 23:12, Jesús dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos aprender a ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo. Si nos aferramos a nuestras propias ideas, en lugar de estar abiertos a lo que Dios nos quiere mostrar, podríamos perdernos de su plan. Dios no obliga a nadie a creer. Los judíos tuvieron todas las señales para aceptar a Jesús, pero Dios no los forzó a creer. Esto nos enseña que la fe es una decisión personal. Dios nos da señales, nos habla a través de su palabra y nos da oportunidades, pero somos nosotros los que debemos responder. En Hebreos 3:15 se nos advierte, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Cada día Dios nos llama, pero si ignoramos su voz una y otra vez, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón y perder su bendición. El rechazo de los judíos nos dio acceso a la gracia. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:11 que debido al rechazo de Israel, la salvación llegó a los gentiles. Esto nos recuerda que nuestra salvación es un regalo de gracia. No la merecemos, pero Dios, en su misericordia, nos la ha dado. En Efesios 2:8-9, Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Si los judíos, que tenían la ley y las promesas, fallaron en reconocer a Jesús, nosotros debemos tener cuidado de no caer en la autosuficiencia y pensar que podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Aplicación para nosotros: no basta con conocer la Biblia, debemos conocer a Jesús personalmente. El orgullo nos puede cegar. La humildad nos mantiene abiertos a la voz de Dios. Cada día Dios nos llama. No endurezcamos nuestro corazón. Somos salvos por gracia. Vivamos con gratitud y compromiso. En el siguiente y último tópico, concluiremos este estudio con una reflexión final y un llamado a la acción.
Hemos recorrido un viaje profundo por las Escrituras, descubriendo la verdadera razón por la que los judíos no aceptaron a Jesús y cómo todo esto forma parte del plan soberano de Dios. Ahora que llegamos al final, quiero que reflexionemos en algo muy importante. Así como los judíos no vieron al Mesías cuando estuvo frente a ellos, muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios nos habla, nos da señales, nos da oportunidades, pero si endurecemos nuestro corazón, podemos perdernos de su propósito. No cometamos el mismo error. La pregunta que debes hacerte hoy es: ¿estás dispuesto a reconocer a Jesús en cada área de tu vida? La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de salvación. No dejes pasar esta oportunidad. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero que hagas 3 cosas. Escribe en los comentarios: Jesús es mi Salvador y nunca lo rechazaré. Hazlo como un acto de fe y compromiso con Cristo. Demuestra que eres parte de los que ven la verdad y no la rechazan. Comparte este video. Hay muchas personas que, al igual que los judíos de aquel tiempo, están ciegas a la verdad. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrir sus ojos. Comparte este mensaje en tus redes, con tu familia y amigos. Suscríbete y sigue aprendiendo. Este canal es una herramienta de Dios para edificar tu fe. No dejes que el fuego se apague. Suscríbete y sigue fortaleciéndote en la palabra. Ahora, quiero que te tomes unos segundos en silencio. No apagues este video todavía. Quédate quieto. Escucha la música y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Habla con Dios en este momento. Dile: Señor, abre mis ojos para no rechazar tu voluntad en mi vida. Gracias por llegar hasta aquí. Eres especial, porque pocos perseveran hasta el final. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.